Dando continuidad a la serie de charlas Ciencia Abierta, una ventana en la ingeniería, tenemos el gusto de darle la bienvenida el día de hoy a Daniela Flores Ramírez, especialista en energía y transporte sostenible, que nos va a acompañar el día de hoy con una presentación. Maestra Daniela, bienvenida. Me voy a permitir dar una breve reseña. Daniela Flores Ramírez es economista especializada en energía y transporte sostenible, con más de 10 años de experiencia en el diseño de políticas públicas y proyectos de movilidad eléctrica en México y Latinoamérica. Actualmente dirige LabNova y Mobility, donde impulsa soluciones integrales de infraestructura de carga y estrategias financieras innovadoras para acelerar la transición hacia flotas cero emisiones. Su trabajo se caracteriza por integrar la visión energética en el transporte, con énfasis en el uso de datos y modelos de eficiencia para optimizar el desempeño de vehículos eléctricos. En el sector público, lideró la estrategia de electromovilidad en Yucatán, enfocándose en la eficiencia energética y la integración de autobuses eléctricos en el transporte urbano, lo que marcó un referente nacional en políticas de movilidad sustentable. Es maestra en política y gestión energética y medioambiental, maestra en estudios urbanos y economista por el ITAM, además de ser docente y miembro de la red Voz Experta que promueve el liderazgo femenino en energía. Bienvenida, maestra Daniela Flores Ramos, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias y un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que dar pláticas en universidades siempre es muy satisfactorio y divertido a la vez, ¿no? Porque también uno aprende en estas conferencias. Entonces, me voy a permitir compartirles pantalla. Si me comentan si ya está. Sí, ya se puede ver. Perfecto. Pues muchas gracias a todos y cualquier duda, no duden en comentarle a sus profesores, escribirlos y por acá lo podemos estar viendo en el momento en que quieran. Pues un poco como ya lo comentó la doctora Janet, yo llevo ya unos años en este tema del transporte. Yo estuve muchos años también en el sector de energía y la verdad es que cuando empieza el tema de electromovilidad, pues uno se da cuenta que hay una relación obviamente muy directa y más directa, sobre todo por cómo funcionan, ¿no? Los vehículos eléctricos, ¿no? Que funcionan con unos cargadores, que esos cargadores pues traen energía pues de la red eléctrica, ¿no? O sea, de lo que nosotros pasamos a la calle, tú ves las redes de media tensión y pues literal de ahí te conectas, ¿no? A diferencia de gasolineras, que es un lugar al que uno va específicamente a un servicio. Entonces, la verdad es que empezamos a ver que pues se interconectan mucho estos dos sistemas y pues hay que ver la manera de cómo hacerlos muchísimo más eficientes. Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer es platicarles un poquito de cómo es el pensamiento y cómo es el raciocinio, ¿no? Cuando uno quiere implementar este tipo de sistemas, a ver si les hace sentido y si no, pues me dicen, ¿no? Para que podamos mejorar en lugar de darles así una conferencia de cuánta electromovilidad hay en el mundo y demás, les voy a dar nada un referente muy rápido y pues vamos, ¿no? Entonces, podemos ir empezando. Pues la electromovilidad, como les digo, ¿no? Necesitas muchas especialidades y para mí, la verdad, así como en el sector energético, porque ustedes dicen, bueno, tú eres economista y ¿qué haces aquí? A veces yo también me pregunto lo mismo. Y la verdad es que la base para mí está en la ingeniería, ¿no? ¿Por qué? Porque al final en electromovilidad necesitas ingenieros en transporte, ¿no? Que pues al final es la base, ¿no? Para la planeación de rutas, para la integración o conocer la integración con la ciudad, independientemente del tipo de transporte que estemos hablando, ¿eh? O sea, esto es transporte público, pueden ser los autobuses, ¿no? Esto es transporte de carga, ¿no? Tanto de última milla, ¿no? Todos los Uber, los Rapis, el transporte que traen nuestras paqueterías de Mercado Libre, de Amazon, de Shein, de Temu y lo que sea. Todo eso es transporte, ¿no? Entonces, y todo eso se tiene que integrar a una ciudad y se tiene que integrar a personas y tiene que entender mucho las necesidades de las personas.
Obviamente, cuando hablamos de electromovilidad, pues también tenemos que hablar de energía, y aquí tenemos un montón también de otro tipo de especialistas de ingeniería. ¿Por qué? Pues porque al final estamos hablando de unos fierros y de unas infraestructuras y de equipos, pues obviamente muy especializados, ¿no? Que además con una red como la que tenemos en México, yo por ejemplo, yo vivo acá en Península y pues el viernes tuvimos un apagón de casi 4 horas, ¿no? Entonces imagínate que tienes un apagón de 4 horas y tienes un servicio de transporte, cualquiera que este sea, que depende de esa red eléctrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente todo eso lo tenemos que ver cómo se debe de resolver, y pues para eso tenemos a los ingenieros también en energías renovables, ingenieros en energía de algún tipo. ¿Por qué? Pues porque nos ayudan a ver esta interacción entre un servicio de transporte y las redes eléctricas, ¿no? Ingeniería, obviamente también ustedes en sistemas eléctricos, mecánicos. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad enorme, enorme, enorme de datos. La verdad es que los vehículos eléctricos, un poco a diferencia de un vehículo en combustión, es que es como una computadora llena de datos y de todo tipo. Y eso son, obviamente la información siempre es muy valiosa porque nos permite mejorar y nos permite estar evaluando constantemente nuestro desempeño. Y cuando hablamos de electricidad, porque es una nueva tecnología, eso es lo primero que tenemos que entender, que es una tecnología nueva. Digo, ustedes sospecho que están muy jóvenes, pero pues a ustedes no les tocó los celulares que tenían los teclados físicos, ¿no? Y que uno tenía que estarle apretando, sino que ya les tocaban todos estos celulares que pues todo es touch, ¿no? Bueno, pues antes existían otras cosas. Entonces uno tiene que estar pensando diferente. La electromovilidad no es lo mismo un vehículo a combustión que un vehículo un vehículo eléctrico, y no solo por que uno se alimenta de electricidad para andar, mientras que el otro de gasolina o de diésel, sino que hay también pensar y pensar diferente las operaciones, ¿no? Y además, pues siempre necesitamos a los típicos economistas, abogados y financieros y demás, pues porque al final de esto, todo esto se tiene que envolver y vive y se puede implementar cuando los modelos financieros hacen sentido. Si la electromovilidad fuera muy cara, habría menos, ¿no? Es como lo que ahorita está pasando con el hidrógeno, o pasa con otras tecnologías, o como pasó en las renovables hace muchos años. Hace muchos años el poner un panel solar era carísimo. Sigue siendo caro, pero ya no es tan caro como antes, y cada vez los precios pues van bajando, ¿no? Entonces, pero al final un financiero no podría hacer nada de esto sin todo el andamiaje que hicieron los ingenieros, tanto para la reducción de costos como para la planeación, para el desarrollo del sistema, que eso, los financieros lo que hacen es ponerle un precio, ¿no? Pero sin el trabajo anterior, pues no llegaríamos a ningún lado. Entonces, ¿cómo está un poco el panorama así muy general y muy rápido? Pues hay un crecimiento acelerado de vehículos eléctricos en el mundo. China, obviamente, siendo el principal productor, ¿no? de estos vehículos. Europa como un líder en infraestructura de carga pública, o sea que tú llegas a cualquier lugar, ¿no? Supermercado, plaza comercial, restaurante, y pues hay cargadores, o en la misma calle, ¿no? En lugar de parquímetros, imagínense cargadores, ¿no? India, por ejemplo, tiene un proyecto muy interesante que en los últimos 6 años han implementado casi más de 30,000 autobuses eléctricos, ¿no? Eso también por una política muy nacional, algo que se está tratando de hacer acá en México, ¿no? Ahorita lo platicamos tantito. Y bueno, y pues en México tenemos pues más de 800 autobuses eléctricos. Claro que muchos de estos son los famosos trolebuses que existían ya desde hace muchísimos, muchísimos años, y que más bien han ido evolucionando. Porque cuando hablamos de electromovilidad, no solo son autobuses eléctricos, ¿no? Tenemos trenes eléctricos, o sea, tenemos trolebuses, que son los que tienen la catenaria, ¿no? Los que se conectan. O sea, dentro de la electromovilidad, pues tenemos también muchísimas, muchísimas, muchísimas variables. Y bueno, y en Latinoamérica, la verdad es que Chile es uno de los mayores referentes en cuanto a la implementación de este tipo de proyectos, ¿no? Y pues en México tenemos varios proyectos, ¿no? Pero pues creo que vamos un poquito lento, y un poquito es por esto, ¿no? Por esta frase. De nada sirve electrificar un sistema de transporte ineficiente. Y creo que eso ustedes como ingenieros lo saben muy bien, ¿no? O sea, de nada sirve digitalizar o hacer un software o hacer un proceso de forma, con las mejores tecnologías, digamos, pero sin que este proceso haya sido optimizado
¿no? En un principio. Entonces, para nosotros, ¿eso qué implica en transporte? Bueno, pues uno, pues que debe de haber una planificación y gestión de rutas y de horarios, ¿no? Entonces, imaginen en transporte público, pues la gente sale en la mañana, ¿no? En horas como que bastante específicas, al trabajo, a la escuela, a la salida, ¿no? Insisto, de escuela o de trabajo, pues digamos a las 6 más o menos de la mañana, entre 6 y 7 de la mañana, pues para llegar entre 7 8, ¿no? De la mañana, dependiendo de qué tantos autobuses tome. Luego tenemos otro horario que se le llama mucho los horarios de cuidado, ¿no? Que son mucho para las mujeres, que es cuando salen los niños de la escuela, ¿no? Y salen entre 1 a 2 de la tarde, ¿no? Y luego ya tenemos las salidas de trabajo, ¿no? Ya en la tarde noche, y ahí hay más gente. O sea, esos son los horarios donde hay más gente que, por ejemplo, a las 10 de la mañana, donde la mayoría de las personas, ¿no? Promedio, pues la mayoría de las personas pues están trabajando o están en la escuela, ¿no? Menos gente, no porque sea poca, sino porque menos gente realmente se está moviendo. Entonces, en este caso, a ver, vamos a poner. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo en este caso? ¿No? En este caso, imagínense que el eje de las Y son el número de pasajeros, ¿no? Y aquí tenemos los horarios. Si yo mantengo una oferta constante, ¿no? Es decir, si yo estoy mandando un autobús cada 10 minutos, ¿no? ¿Por qué tengo una oferta plana aquí? Pues porque el autobús yo le puedo meter solo una cantidad limitada de personas, ¿no? 100 personas. Digo, podría meterle un poquito más si nos apretamos mucho, pero pues al final 100 personas y ya. Si yo cada 15 minutos estoy mandando pues un autobús de las mismas características, pues nuestra oferta se ve más o menos así, ¿no? Se ve una oferta plana. ¿Qué es lo que primero que ven ustedes acá? Pues lo primero que yo veo es estas diferencias, ¿no? Estos son los pasajeros que realmente se suben a ese autobús en particular. Entonces, si ven a las 5 de la mañana, pues hay un excedente de oferta. Entonces, aquí todo el mundo va sentado, ¿no? A las 6 de la mañana, que ya empieza a haber más gente, pues vemos que hasta se iguala, el autobús va lleno, ¿no? A las 10, pues se podría ir bajando, a la 1, como les contaba, ¿no? Esta parte de los cuidados se va acercando. Y luego vemos que si mantenemos nuestra oferta así, híjole, va a haber un momento donde hay más gente, ¿no? Entonces la gente se aprieta, o incluso la gente se queda esperando, ¿no? Al siguiente autobús, ¿no? Y esto pasa, ¿no? Si mantenemos una oferta constante. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que este sistema no es eficiente. Y este caso aplica para todo, ¿eh? O sea, piénsenlo, en lugar de pasajeros es carga. En lugar de, ¿no? O sea, al final el punto es el mismo, ¿no? Entonces, con una planificación y gestión de horarios, ¿en qué podemos convertir esto? Bueno, pues esto lo podemos convertir y esto se hace con softwares, pero al final uno necesita saber realmente lo que está, o sea, lo que va atrás de esa caja negra que puede ser un software de gestión de flota, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues, ¿qué tal que a las 5 de la mañana, pues en lugar de que sean cada 15 minutos o en lugar de mandar muchos autobuses, bueno, pues mando menos, ¿no? Tal vez mando a las 5, 5:30. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy acercando más a realmente lo que nosotros en economía, ¿no? Pues le llamamos la demanda, ¿no? Entonces, cuando haya poca gente, mando menos autobuses, amplío frecuencias, ¿no? Y cuando haya más gente, pues mando más autobuses, ¿no? Mando más autobuses, reduzco frecuencias, ¿no? Y entonces permito que la gente pues se suba toda al autobús, ¿no? O al vehículo, lo que sea, y deje menos gente esperando, ¿no? ¿Esto qué implica? ¿No? Cuando estoy haciendo esto va a implicar que en algunos momentos voy a tener más o menos autobuses, que eso implica más o menos kilómetros recorridos. Y eso se traduce también en cuestiones de eficiencia energética, porque voy a usar, y esto aplica para diésel, para eléctrico, hidrógeno, lo que quieran, ¿no? Pero un poquito para entender la lógica del transporte, ¿no? Entonces, ¿qué voy a lograr? Pues menos kilómetros recorridos, ¿no? Y eso pues al final es menos costo para uno, ¿no? Porque estoy utilizando realmente el kilometraje que debe de ser, ¿no? En segundo lugar, pues tenemos que buscar para lograr un sistema de transporte eficiente, independientemente de cuál sea, pues un uso óptimo de la flota, ¿no? ¿Y esto cómo lo logramos? Pues
por lo general, mantenimientos preventivos a las flotas, ¿no? Como cuando uno tiene un coche y pues tiene que ir a mantenimiento cada cierto tiempo, nada más que cuando este tipo de vehículos, pues los usas de trabajo, pues obviamente tienen un desgaste muchísimo mayor. Entonces, muchas veces lo que uno busca es tanto el mantenimiento, sobre todo el mantenimiento preventivo, entonces incluso el mantenimiento predictivo, ¿no? Que eso también lo vamos a ver un poquito y lo platicamos un poquito, ¿no? Y eso también implica cómo puedo usar mi flota al óptimo, pues es la capacitación de los conductores. Esto en particular en los vehículos eléctricos es todavía muchísimo más importante, no es lo mismo. La primera diferencia que uno tiene cuando maneja un autobús, un vehículo eléctrico, es el freno. Cuando uno quita el acelerador, entra el freno regenerativo. Entonces, ni siquiera tienes que frenar, el freno entra por sí solo, ¿no? Y empieza a regenerar tu batería. Entonces, ¿qué pasa también en los eléctricos? Que la aceleración, la potencia es muchísimo mayor que uno a combustión. Entonces, cuando uno pone el acelerador, luego la potencia se siente mucho y acelera muy rápido. Esos acelerones también consumen muchísima energía, que es algo a lo que estás más acostumbrado en el combustión, ¿no? Metes primera y vámonos. Entonces, aquí lo que hay que hacer mucho es instruir, ¿no? Y enseñarle a los conductores, ¿no? Yo tengo un vehículo eléctrico, así lo tuve que aprender, que obviamente la aceleración tiene que ser de a poquito y que para frenar ni siquiera tengo que meter el freno, puedo quitar el acelerador y el vehículo por sí solo va a ir frenando y además me da el beneficio de un freno regenerativo. Entonces, ya hay que empezar a aprender ese tipo de circunstancias y cómo eso afecta, ¿no? La vida útil de mi vehículo, ¿no? Y los kilómetros que puedo no recoger, porque obviamente eso luego, así como cuando usas bien tu vehículo a combustión, pues la gasolina te va a rendir más, pues aquí es lo mismo. La energía embarcada en tu vehículo, pues va a rendir muchísimo más, ¿no? De hecho, un poquito para que tengan una idea, o sea, en la capacitación a los conductores, incluso a uno mismo, ¿no? Puede incrementar el rendimiento. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del de diésel, ¿no? De tener un rendimiento de 2.5 kilómetros por litro a 3 o 4 kilómetros por litro. Y ahorita vamos a ver un ejemplo con el eléctrico, por ejemplo, ¿no? Y en la cuestión del mantenimiento, igual ir viendo, ¿no? Y estos de repente ya hay softwares para eso, donde de acuerdo al rendimiento del vehículo y a ciertos componentes, que esto se ve más en el eléctrico, porque en el eléctrico, como ya todos los componentes son electrónicos, ¿no? Ya no hay filtros, ya no hay ese tipo de componentes, pues todo se puede estar ahí tienen una computadora que se llama el BMS, ¿no? Que se conecta a nivel celda y entonces todo lo está monitoreando. Entonces, un cambio en voltajes, un cambio en amperaje, un cambio así mínimo, si uno lo va estudiando, pues puede decir, oye, ahí viene un problema en alguno de los distintos componentes, el aire acondicionado, el compresor, este, los sistemas auxiliares, el sistema de enfriamiento de las baterías, etcétera. Entonces, cualquier pico, pues nos puede empezar a decir algo, y ahorita vamos a un ejemplo, y nos puede decir, oye, va a haber un problema, ¿no? ¿Para qué? Para que un mantenimiento preventivo siempre va a ser muchísimo más barato que un mantenimiento, pues, correctivo, ¿no? Y obviamente, un transporte eficiente, la verdad es que ya tiene que ser con tecnologías limpias, porque ya empieza a ser un poco más creíble, ¿no? Y aparte porque se no ha implementado, que además obviamente de que la introducción de tecnologías limpias, pues reduce emisiones y eso a nivel, obviamente, por el cambio climático, y todo lo que esto ha afectado pues, en el ambiente en general, pues obviamente sí hay beneficios económicos por obtener estas tecnologías, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los precios de el litio, las baterías y los minerales esenciales que le llaman, pues la verdad es que han ido disminuyendo y son mucho menos volátiles que, por ejemplo, el precio del diésel, de la gasolina y demás. Hace poquito, hace unas semanas, de hecho, gobierno federal tuvo que poner un tope al precio de la gasolina a 24 pesos porque ya iba para arriba. Y la verdad es que sube y baja y pues la tendencia es ir para arriba. Cuando estamos hablando de la electricidad, si utilizamos
elementos y equipos como las energías renovables y el almacenamiento, pues la verdad es que tenemos la oportunidad de poder jugar con ese precio, ¿no? Ya cae en nuestra responsabilidad en lugar como que de un tercero, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a que los modelos financieros, ¿no? Permitan que estas tecnologías y estos sistemas pues, sean factibles y se puedan implementar, ¿no? Entonces, flotas más limpias que pueden venir incluso desde vehículos híbridos, ¿no? O sea, híbridos tipo Prius, ¿no? Que es la batería con un motor a combustión. Tiene los híbridos enchufables, que se han vuelto están un poquito más de moda porque son como más fáciles de utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tienes tu motor eléctrico, tienes tu motor a combustión y de hecho puedes vivir mucho tiempo en el vehículo, en el motor eléctrico, sabiendo si su autonomía es de, no sé, 50 kilómetros y luego de esos 50 kilómetros entra el motor a combustión. Lo que tú puedes hacer, si tú no quieres meterle más combustible, pues mantén tus jornadas en 50 kilómetros. Si tus jornadas están planeadas de 50 kilómetros diarios o cada 2 días o lo que sea, pues puedes llegar a tu casa y cargar. Entonces, si siempre mantienes ese límite, pues vas a vivir con el motor eléctrico todo el tiempo que lo necesites. Ya si en una emergencia, pues ya puede entrar el vehículo a combustión. Y de estos tipos de vehículos híbridos también hay, no solo en vehículos comerciales particulares, sino autobuses de carga, etcétera. Sobre todo para carga, que es como que yo creo que digamos, el subsector de transporte pues más complicado para electrificar, ¿no? Por las largas distancias que tiene que recorrer y que no es como que regrese, sino que va y se queda en otros lados por mucho tiempo. Entonces, un poquito el ejercicio que quería un poco hacer acá, pues es justamente que hay que conocer las operaciones porque eso te permite elegir el tipo de vehículo adecuado. Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio. Supongamos un tamaño de batería de 450 kWh en un vehículo. Este ejercicio es un autobús de 12 metros, más o menos 80 pasajeros, ¿no? Tienes una autonomía, más o menos, dada por el rendimiento, ¿no? De 225, si el rendimiento es de 2 kWh, pues lo divido 450 entre 2, pues más o menos al año 1 me da 225 kilómetros. Sin embargo, como deben de saber, las baterías, cada vez esto es menos, pero digamos que esto es la regla hasta que realmente llegue la tecnología que nos dé otro dato, pues cada año la batería se va degradando, ¿no? Por eso muchas veces cuando tienes autobuses en transporte público, al año 7, año 8, tienes que cambiar las baterías porque el rendimiento ya fue menor al 80%, ¿no? Entonces, en lugar de tener 225 kilómetros, pues ya voy a estar en el año 8, 160, 180 kilómetros. Entonces, todo esto yo lo tengo que tomar en cuenta. Y acá una disculpa, me equivoqué. Aquí más o menos para un autobús de estos son 60 pasajeros los que te permite cargar. En diésel, esos pasajeros son hasta 80 pasajeros. ¿Por qué es menos? Porque la batería de 450 kWh lo que hace son muy pesadas. Entonces, ¿esto qué hace? Que obviamente por regulaciones y normas, pues no puedes meterle muchísimo más peso. Entonces, eso está regulado. Entonces, en lugar de poder meter 80 pasajeros, como lo hubiera hecho en un autobús de 12 metros en diésel, pues solo voy a poder meter 60. ¿Y esto para qué tipo de rutas nos sirve? Pues este tipo de vehículos nos sirven para rutas que sean muy largas o que tengan o pocos tiempos de estancia, es decir, que yo no las pueda dejar en algún lugar guardadas, sino que todo el tiempo tienen que estar circulando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tal vez son frecuencias, ¿no? Piensen en un metrobús, por ejemplo, donde las frecuencias, pues cada minuto están pasando, ¿no? Entonces, tal vez no tienen tiempo para estar en algún lugar, hacer algún tipo de recarga, ya sea de combustible, ya sea de energía. Entonces son vehículos que pues necesitan una capacidad muy grande en la batería para que puedan aguantar todo el día. Esto sí que pasa, que hay que tomar en cuenta, como les dije, imagínense que teníamos una flota de 50 autobuses de 12 metros diésel
que permiten 80 pasajeros, ¿no? Y ahora lo queremos convertir a eléctrica, pero solo permiten 60 pasajeros. Entonces, si yo quiero mantener mi misma oferta, pues voy a necesitar más autobuses para poder mantener esa misma oferta, ¿no? Entonces, estas son cosas que hay que tomar en cuenta, no porque esté mal o porque esté bien, sino porque son diferentes, o sea, diferentes modos de operar un vehículo eléctrico, ¿no? Dependiendo de las operaciones. Ahora, supongamos otro caso, ¿no? Ahora pensemos un menor tamaño de la batería, 225 kilowatts hora, que eso en un vehículo, pues obviamente lo va a hacer más ligero, le estoy poniendo la mitad, ¿no? Me van a decir, oye, pero ¿por qué la autonomía sigue siendo la misma? Ah, bueno, pues porque el peso, el menor peso de la batería, incluso metiendo más gente, permite un mayor rendimiento. Entonces, mi rendimiento sigue siendo, es mucho mejor, es 1 kilowatt hora el kilómetro, ¿no? Entonces lo divido, entonces tengo 225 kilómetros al año 1 y de 160 a 180 al año 7, 8, ¿no? Mantengo mi autonomía, ¿por qué? Porque mejoré muchísimo el rendimiento y de pasajeros, acá otra vez una disculpa, puedo meter hasta 80 pasajeros. Entonces, en términos de oferta, la mejoro, ¿no? O sea, mejoro mi oferta, pero este tipo de vehículos realmente se necesitan para rutas cortas, ¿no? O que tengan momentos de estancia predecibles, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Tiene un mejor rendimiento, no necesariamente mejora la autonomía, o sea, porque si este en lugar de 1 hubiera sido 1.2, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene aire acondicionado y entonces necesita más energía. Ah, bueno, pues eso implicaría que mi autonomía incluso bajaría, sería menor, ¿no? Pero eso es autonomía digamos, de la batería de 20 al 100%. Si yo la vuelvo a cargar, pues digamos que tengo más autonomía, ¿no? Y también es cierto que el costo puede ser menor. ¿Por qué? Pues porque en lugar de haberle metido 450 kilowatt hora de capacidad en la batería, pues le estoy metiendo la mitad. Y la verdad es que gran parte del costo de los vehículos eléctricos, y por eso son más caros, es la batería. Porque recordemos que la batería es de litio y pues el litio es de los minerales esenciales y pues por lo general pues es más caro y es una tecnología más cara. Sí ha estado más, cada año se ha abaratado el producto, sí, ¿no? Antes un vehículo eléctrico igualito al de diésel, ¿no? Te costaba casi el doble y ahorita pues te estará costando yo creo que entre un 20-25% más, ¿no? Y también esto a qué nos lleva. Ok, ya tenemos el vehículo más o menos y luego cómo lo cargamos. Entonces hay como que dos estrategias generales de la carga, ¿no? Uno es la carga nocturna y otro es lo que nosotros le llamamos la carga de oportunidad. Entonces aquí quiero un poquito que vean un poquito esta gráfica, ¿no? Entonces imagínense que tenemos el primer caso, ¿no? La batería muy grande, ese vehículo va a estar operando todo el día y en la noche, ¿no? Tiene que llegar a cargar, ¿no? Entonces supongamos que son 10, 20, 30 vehículos que van a empezar a terminar servicio, ¿no? Porque es una ruta de 6 de la mañana o 5 de la mañana, 10 de la noche. Entonces, pues los primeros vehículos que salgan, pues van a empezar a salir como a las 9 de la noche, ¿no? Porque ahí viene el otro atrás y van saliendo. Y los tengo que meter a un lugar y los tengo que empezar a cargar. Y los tengo que cargar rápido porque como vuelven a empezar servicio a las 6 de la mañana, pues obviamente ¿no? De donde están al punto de inicio de esa ruta, pues puede ser mucho o poco tiempo, no puede estar al lado, puede estar a 10 minutos. Entonces, pues piensen que a las 5 de la mañana, pues yo tendría que estar empezando a sacar. Entonces, eso me da un total de 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 horas o menos para cargar un número determinado de vehículos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en un periodo reducido de tiempo, ¿no? Voy a empezar a cargar un montón de vehículos y esto es la capacidad en kilowatt hora, perdón, la capacidad en kilowatt de la instalación que va a tener ahí, ¿no? Entonces, yo voy a empezar a cargar vehículos, entonces cargo uno, llega el otro, lo cargo y supongamos que los estoy cargando a 100 kilowatt hora o a 100, perdón, a 100 kilowatts. Entonces, pues van sumando esos, se van sumando. Le meto otro vehículo, otro cargador, más 100, más 100, más 100, más 100, más 100, más 100.
y pues empezarán algunas horas después pues a desconectarse. Pero a lo que voy es que en un periodo como muy corto de tiempo, al tener que cargar un montón de autobuses, pues por lo general, ¿qué pasa en la carga nocturna? Pues que necesitas altos requerimientos energéticos, ¿no? Muchos cargadores, mucha potencia instalada, ¿no? Porque hay un menor rango operativo de esas unidades. Y lo importante acá es que quiero que vean que en todo este espacio de tiempo no se hace nada, ¿no? Entonces tienes una infraestructura ahí ociosa que no se está utilizando para nada, ¿no? Y que obviamente, pues por lo general, además, si bien estas horas son las horas base o las horas más baratas de CFE, también luego tomas alguna parte de lo que le llaman un horario intermedio, donde las tarifas eléctricas son un poquito más caras. Que claro, cabe aclarar que aún sea la tarifa eléctrica más cara como la que tenemos acá en Península, sigue siendo más barata que el diésel, ¿no? En comparación. Entonces aquí mucho lo que se puede hacer para evitar estos picos, porque obviamente si tú vas con CFE y le pides una capacidad de esto, es muy caro, ¿no? O sea, instalaciones, esto es más que una fábrica de vidrio, embotelladora, etcétera, ¿no? En cuestión de consumo. Entonces, imagínense en un espacio más o menos reducido, es como si tuvieras dos o tres fábricas, ¿no? Entonces, mucha la potencia que se tiene instalada ahí. Entonces, mucho lo que se puede hacer para bajar este requerimiento energético, pues es meter renovables y a sistemas de almacenamiento. Entonces, imagínense que en este periodo de tiempo, ¿no? Lo que hago es cargar las baterías, ¿no? Y entonces cuando llegue el alto consumo, en lugar de consumir de la red, que es lo que se ve acá, consumo de las baterías y lo que voy a hacer es aplanar un poquito estos picos, ¿no? Porque estos picos son los que con CFE pues salen caros. Luego tenemos otra estrategia, ¿no? Que le llamamos la carga de oportunidad, que es, imagínense, como vimos en la gráfica pasada, hay horas pico y hay horas valle. O sea, hay horas donde necesitamos muchos autobuses y hay horas donde no necesitamos tanto. En rutas donde esto está muy marcado, pues son momentos donde yo puedo agarrar un vehículo, llevarlo a algún lugar, una estancia, ¿no? A esperar a que vuelva a ser una hora pico y en esos momentos cargar, ¿no? Entonces es lo que le llamamos la carga de oportunidad. Entonces, en lugar de estar cargando todo en la noche, lo que hago es aprovecho esos tiempos y es por eso que ustedes acá lo ven como un ciclo donde hay menos carga es cuando son las horas pico, ¿no? Acá o acá. Y donde son las horas valle, ¿no? Donde no necesitamos tantos autobuses, es donde hay un poquito más de vehículos, porque son los que están de por sí ahí esperando a que tengan que volver a salir. Y eso, pues, ¿qué nos permite? Pues nos permite que la capacidad instalada que necesitemos sea muchísimo menor. Si bien obviamente en la noche sigues cargando bastante, pues ya es menos. ¿Por qué? Porque imagínense que están cargando digamos, en hora no nocturna, una o dos veces las unidades. Entonces, realmente cuando lleguen ya en la noche a guardarse, pues probablemente tengan un poquito más de batería que en el escenario de carga nocturna, donde como no se cargaron para nada, pues seguramente llegan muy descargadas, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es, digamos, la desventaja de este modelo? Es que necesitas muchísima planeación. Porque imagínense que el vehículo, ¿no? Llega a su punto, ya está a la mitad, por ejemplo, de su ruta y resulta que su batería está muchísimo más descargada de lo que habías planificado. Entonces, pues puede que ya no llegue, ¿no? O puede que vaya a necesitar más tiempo de carga. Y como tú ya habías de alguna forma programado todo eso, pues se va a descuadrar las programaciones. Entonces, aquí es para que este tipo de modelos funcione, que es a mí se me hacen los modelos un poquito, pues sí, más de trabajo, pero en costos muchísimo mejores y además en operación un poquito más divertidos, si le queremos ver así, porque obviamente necesitas estar viendo cómo se están comportando tus vehículos, cómo se está comportando tu infraestructura de carga todo el tiempo, porque ahí necesitas tú empezar a ver alertas de, oye, hay una unidad que no va a llegar
o sea, no va a poder dar otra vuelta, entonces hay que meter otra, ¿no? O tienen que hacer estrategias. ¿Qué pasa si se va la luz, ¿no? ¿Cómo vas a estar reaccionando, ¿no? A ese tipo de eventualidades? Entonces, si bien ese es un modelo donde puedes ahorrar muchísimos costos, ¿no? Simplemente por esto, por la capacidad instalada, también es un modelo donde necesitas estar muy pendiente de la información y del comportamiento de tus vehículos. Y es por eso que tenemos todos estos sistemas que ven aquí para poder recabar información de todos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de aquí es, digamos, una plataforma de los autobuses donde tú estás viendo el consumo, ¿no? En cada momento, en cada punto, ¿no? En vivo, en tiempo real, cómo se está consumiendo la batería y en qué sistemas, ¿no? Acá, por ejemplo, este es el de los cargadores, ¿no? Cómo está el voltaje, está dando la energía que necesitas, qué tal que si tu cargador de 100 tiene un error y no te está dando 100 kilowatts, te está dando 50, ¿qué vas a hacer? ¿No? También tienes este tipo de sistemas, que son las programaciones de los vehículos, ¿no? Cada uno de estos es un bloquecito de vehículos que te está diciendo a qué hora sale, si va atrasado, va a tiempo, ¿no? Cuándo sale el otro, etcétera, etcétera. Y este, por ejemplo, es otro sistema, no sé si lo podemos volver a calar. Este, por ejemplo, vas viendo dónde están los vehículos, acá también, ¿no? Vas viendo dónde están los vehículos, cuánta gente se está subiendo, cuánta gente se está bajando, por dónde va, sí, actividad de usuarios, ¿no? Este es cuánta gente se sube, cuánta gente se baja, que esto es lo que nos permite tener las gráficas que les enseñé al principio. Entonces, quiero que vean toda la cantidad de datos, ¿no? que podemos estar obteniendo, ¿no? Para poder mejorar las operaciones y poder contestar preguntas tan fáciles como estas, ¿no? ¿En qué horario o el mes se consume más la batería? No es lo mismo, y de hecho ustedes también allá, pues con el calorcito, pues lo han de sufrir, pero las baterías, cuando hacen, bueno, lo sufren más en el frío, ¿no? Cuando hace mucho, mucho, mucho frío, temperaturas -0, bueno, menores a cero, la batería tiende a consumir más, pero también en el calor. Además, ¿por qué? Pues porque tienes que estar consumiendo el aire acondicionado. ¿En qué horarios podemos realizar estancias? ¿No? Porque ahí podemos ver el vehículo. Oye, pues estoy viendo que en cierto momento del día este vehículo está aquí 20, 30, 40 minutos. ¿Qué hago con ese vehículo en ese momento? Lo puedo cargar. Podemos saber identificar cuáles son los horarios pico o valle. Podemos incluso preguntarnos quién es la persona operadora, ¿no? La persona conductora con mejor consumo de batería, qué hace bien para que otros lo hagan, a qué porcentaje de batería el autobús puede aguantar la mayor potencia, porque al final, cuando tú te vas acercando al 100% de la batería, del 90% al 100% son los minutos más lentos que vas a vivir en tu vida, porque del 40 al 60 el vehículo te va a permitir toda la potencia que el cargador te dé. Entonces, si el cargador es de 100, en ese rango te va a dar 100 kilowatts de potencia y va a cargar muy rápido. El problema es que conforme vayas acercándote al 90, al 100, ya no te va a permitir esa potencia al máximo. ¿Por qué? Pues porque ya estás llegando muy cerca del 100%. Entonces lo que va a hacer es reducir la potencia y entonces te vas a tardar más en cargar ese cachito de tiempo, ¿no? Ese cachito de porcentaje. Entonces, eso lo tienes que tomar en cuenta en tu planeación, ¿no? ¿Por qué? Porque si el vehículo en una carga de oportunidad llega al 90%, pues tal vez incluso no te dé tiempo de cargarlo lo suficiente y mejor que se siga, ¿no? O sea, mejor que dé otra vuelta. Cuando llegan a un 40%, pues lo vas a poder subir a un 60, un 70% muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, todo esto, pues tú lo tienes que estar analizando y lo tienes que estar contemplando en tus operaciones diario a día. Y esto es software, o sea, esto es análisis de datos y esto es un montón de cosas que por lo general el que sabe más de esto son los ingenieros, ¿no? Ingenieros en procesos, ingenieros industriales, electromecánicos. Yo de hecho tenía una ingeniera electromecánica que me ayudaba con las programaciones de esto.
y que la verdad es que tenían un análisis muy puntual sobre el comportamiento de cada uno de los vehículos en el tiempo, en el espacio, ¿no? Y entonces un poco lo que les quiero enseñar, estos son unos ejercicios, por ejemplo, que nosotros hicimos. Piensen que todo esto es la batería y esto es cómo se va consumiendo la batería, ¿no? Entonces un segundito, tenemos conducción, tenemos aire acondicionado, el BTMS, que es el Battery Management, el sistema de enfriamiento de las baterías, el compresor y otros, ¿no? Entonces, todo esto, la suma de todos estos consumos, lo que me dice es que el autobús tiene un rendimiento de 1.68 kilowatt hora el kilómetro, ¿no? Y esto es de una unidad X en junio, ¿no? En un momento, pues acá en Yucatán, pues de calor, ¿no? Ahora quiero que vean este mismo ejercicio. Que bueno, pues vimos el promedio de todas las unidades en junio. Y pues obviamente te salta que, oye, ¿por qué el promedio me sale en 1.28 y el de esta unidad en particular en 1.68? ¿No? Entonces, lo que empezamos a ver, pues fueron pues, los componentes, ¿no? O sea, hay que desglosar ese consumo en los diferentes componentes que pueden afectarlo, ¿no? Entonces, lo que luego vimos fue esto, la conducción. Si ven, y en la conducción, por ejemplo, está el freno, o sea, está lo positivo del freno regenerativo. Entonces, aquí lo que vimos es que obviamente esta unidad en particular, el conductor, la persona conductora, pues no está haciendo un uso eficiente del manejo del vehículo. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues seguramente estaba acelerando mucho, no estaba usando el freno regenerativo, y entonces pues me afectaba de un 48 a un 60% el rendimiento de acá. Obviamente vemos aire acondicionado, que estaba un poquito alto, pero bueno, también digamos en promedio. Pero esto nos ayudó a identificar que había un conductor y resultó que ese conductor era nuevo, ¿no? Lo habían metido a la ruta sin capacitación. Pero quiero que vean, esto si lo vemos si lo vemos, ok, ¿eso cuánto costó? Pues costó en cuestión de dinero, porque obviamente tuvimos que, como gastó más kilowatts hora de lo que se tenía contemplado, pues esa unidad llegó con menos batería al patio de recarga, se tuvo que meter más energía y pues obviamente esa energía pues tiene un costo, ¿no? Entonces, pero lo que nos sirvió es estar monitoreando, porque estos monitoreos se hacían semanales, o sea, semanalmente se hacían los comparativos, pues nos logró identificar que había un conductor que pues requería mayor capacitación, ¿no? Y ahora, por el otro lado, vemos un promedio de junio y vemos un promedio de diciembre, ¿no? De la misma ruta y el promedio de unidades. Como ven, pues obviamente la conducción pues mejoró, ¿no? Seguían todos bastante bien, pero obviamente quiero que vean el efecto del aire acondicionado, ¿no? Por eso luego muchas ciudades, aunque yo creo que ya lo deberían estar pensando porque luego hace mucho calor, siguen optando por tener unidades o vehículos eléctricos sin aire acondicionado, porque el sistema de enfriamiento o calefacción, ¿no? De los vehículos, pues tiene todo este efecto, ¿no? Casi un 15-20% de efecto en el consumo. Entonces, en diciembre, pues nos iba bastante bien porque teníamos mejores consumos de batería, pero bueno, pues eso no implicaba que en junio pues no prendíamos el aire acondicionado, ¿no? Porque al final el transporte público pues es un servicio y hay que mantener cómodos a los usuarios. Pero esto nos ayudaba porque esto implicaba, obviamente, que como consumían menos, llegaban con más batería al patio, se requería menos energía, salían antes las unidades y entonces esos son minutos que para no tenerlos en estancia y tenerlos ahí esperando, ¿no? Al conductor, pues solamente tenías que reajustar toda la programación porque al final esto también se traducía en minutos extras que tenías disponibles las unidades. Inclusive llegaba a algunos casos donde se podían quitar autobuses
¿no? De la ruta, porque pues ya no necesitaban tanto tiempo tampoco de carga en el patio por un mejor rendimiento, ¿no? Y tenías que estar ajustando las programaciones. Y nosotros hacíamos, para que tengan una idea, ajustes quincenales de programación por efectos de este tipo, por clima, sobre todo por clima, por algún anuncio o algo de actividades, pero cuando nosotros empezábamos a sentir y a saber, por ejemplo, viene algún huracán, bueno, huracán lo cerrábamos, ¿no? Pero vienen lluvias, algún evento climatológico, entonces nosotros teníamos que estar ajustando estas programaciones, ¿no? Y digamos un poquito, ya cerrando para dejar un buen tiempo de preguntas, por si tienen ustedes, pues es que la electromovilidad realmente necesita muchísimos ingenieros, ¿no? Yo tenía muchos ingenieros, ingenieras, de hecho, en mi equipo. Y, ¿Y por qué lo necesitamos más? Para el diseño de instalaciones de electrolineras, la integración con energías limpias, el desarrollo de software y telemetría, porque todo esto que ustedes vieron de datos, pues ok, es un software que está conectado a un chip, a un casi como USB que se conecta a las computadoras de los autobuses y que está generando y generando y generando datos. Nosotros mucho el problema que teníamos era que todas las plataformas que vieron era una ventana, no las teníamos todavía al 100 integradas, estábamos trabajando en eso, ¿no? Entonces era bajar la información, hacer toda la parte de limpieza de esa data y luego volverlo en un indicador como el que vieron, ¿no? Entonces era un montón de información que se tenía que estar analizando, que se tenía que estar monitoreando diariamente, ¿no? Para sacar indicadores semanales para que eso implicara una reprogramación quincenal, ¿no? Obviamente también todo este tipo de equipos pues requieren mantenimientos especializados, se requiere mucho liderazgo en proyectos y más que nada, sobre todo, innovación. Como ustedes saben, pues muchos de la mayoría de todos estos equipos, la mayoría de estos vehículos son chinos. Apenas están empezando los proyectos mexicanos, ¿no? De un autobús de transporte público eléctrico que se llama Taruk, ¿no? Que es mexicano. El Olinia, que es un vehículo ya más comercial, más particular, eléctrico, mexicano igual. Pero ahí hace falta muchísima gente que se empiece a especializar en esto, que empiece a entender cómo funciona la electromovilidad o cómo meter el componente de energía en el transporte no solo público, sino de todo tipo, para poder empezar a tener pues una base de mexicanas y mexicanos pues que se estén dedicando a esto, ¿no? Porque sí hace mucha falta. Hay bien poquita gente que se dedica a esto y pues obviamente si queremos dejar un poquito de depender de los vehículos chinos y de todo lo que está pasando, pues obviamente pues necesitamos muchísima más especialidad en este tema. Y pues por mi parte sería todo. Ahí les dejo mi correo, les dejo ahí está mi LinkedIn por cualquier cosa que pudieran necesitar, duda y demás. Por favor, no duden en contactarme y espero esta conferencia les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Daniela Flores. Definitivamente una gran perspectiva de cuáles son los retos y, bueno, el panorama que se tiene en México en estos, pues yo diría, primeros principios de lo que empieza a ser ya la electromovilidad. Y bueno, en este sentido tenemos nosotros algunas preguntas que nos han estado enviando e igual tenemos aquí abierto el chat por si desean hacer algunas preguntas también que le vamos a compartir. Me voy a permitir leer algunas de ellas. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿qué indicadores considera usted que deberíamos considerar para evaluar si un sistema de transporte está listo para ser electrificado? Ok, mira, cualquier ruta o cualquier, pues sí, ruta puede ser electrificada, cualquiera, ¿no? La tecnología
existe y se puede hacer. El tema es el costo. O sea, el tema es cuánto te va a costar. Entonces, en mi recomendación, ¿qué indicadores vería? Pues obviamente tiene que ser o sea, en temas de prioridades, cuáles son mejores, ¿no? Insisto, tiene que ser una ruta que, por ejemplo, en topografía, de preferencia medio plana. ¿Por qué? Porque si bien tienes el freno regenerativo, las subidas cuestan mucho trabajo, ¿no? Que sea una ruta muy predecible. Muy predecible, ¿en qué sentido? En que tengas muy bien identificadas las horas pico, las horas valle, ¿no? Que puedas sacar las unidades, meterlas, ¿no? Y obviamente que tengas lo que nosotros en transporte le llamamos el IPK, el índice pasajero kilómetro, que sea bueno, porque al final, si bien independientemente de cómo se pague esa ruta, o sea, si el concesionario vive de la tarifa o si se le paga un pago por kilómetro, ¿no? Hay muchos modelos de transporte público, pues siempre una buena ruta que tenga un buen IPK ayuda, porque pues va a recibir esa buena tarifa independientemente de a quién o cómo se la pague o cómo gane la empresa transportista, ¿no? O el gobierno, ¿no? Dependiendo. Entonces, yo diría que eso, pero que no piensen que hay alguna ruta que no pueda ser electrificada, porque realmente todas pueden, nada más que los costos empiezan a ser muy altos, ¿no? ¿Por qué? Porque si necesitas, imagínense, no piensen en una ruta de transporte público, piensen en una ruta de transporte carga a Laredo, ¿no? Donde vas a tener que poner puntos de carga a lo largo de una carretera que además solo la carga pueda usar. Entonces es una infraestructura muy cara que solo puedes amortizar, como decimos aquí los economistas financieros, en pocas unidades y unidades muy especializadas además, ¿no? Entonces, todo se puede electrificar, que nadie les diga que no, pero es cuánto me va a costar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ver cómo ese costo es menor. O sea, cómo se voltean con el financiero y le dicen, oye, es que no es una regla de tres y, ay, si ahí les salió en 100 pesos, como yo voy a meter el doble, me salen 200. Eso hace el financiero, no lo dejen hacerlo nunca. Más bien analicen el caso específico para que ustedes puedan buscar la manera de reducir esos costos y voltearle al financiero y decirle, oye, es que no es el doble, nada más es 1.2 veces más. Entonces, con eso ya pueden electrificar cualquier cosa sin problema, pero es un traje a la medida. Muchas gracias. Bien, como mucho de lo que se tiene que hacer, ¿no? Bueno, la regla no está escrita y siempre pues tropicalizar el problema, ¿no? De acuerdo a las características. Bien, otra pregunta que nos hacen, ¿qué ejemplos internacionales muestran mejores tras la electrificación? Mira, a mí los modelos, sobre todo de transporte público y de transporte en general, que más me gustan es el de India. El caso de India es un caso muy bonito, sobre todo porque fue una política nacional, que es un poquito lo que se está queriendo hacer aquí. O sea, aquí hicieron en India dijeron, ¿saben qué? No queremos depender de nadie. Entonces hicieron una política nacional donde agregaron demandas, digo, aparte que India es enorme, ¿no? De los estados, ¿no? Al interior de India le dijeron, oye, ¿tú cuántos vehículos quieres? No, pues 1,000, 2,000, 5,000, 6,000. Llegaron a números muy grandes y se voltearon con las armadoras existentes hindús, Tata es uno de ellos, y dijeron, oye, yo te voy a asegurar esta demanda, ¿no? A lo largo de 10 años, 15 años. Puedes con eso tú crear tu propio autobús. O sea, digamos, eso suena fácil, pero pues fue muy complicado, ¿no? Pero digamos, en general eso hicieron, pero hicieron una política desde lo industrial, ¿no? Para generar cadenas productivas de valor al interior de India, sin depender, o sea, ahorita realmente creo que, si no mal recuerdo, importan para sus vehículos el 15% del vehículo de China, seguramente, o de alguna otra parte, que es casi, casi el insumo de la batería, ni siquiera la batería, porque las arman luego en India, ¿no? Entonces, ahí lo que hicieron fue la transferencia tecnológica, pero ¿cómo? Asegurando la demanda para que estas empresas pues tuvieran dinero, básicamente, pues para poder hacer sus plantas, sus fábricas y pues poder tener la fabricación de estos vehículos a lo largo del tiempo. Entonces, India es uno.
algo más cercano, ¿no? Acá, Chile. Chile también tiene, sobre todo sus modelos financieros, porque aquí, insisto, la parte del modelo financiero es muy importante, sobre todo en transporte público, ¿no? Ese es como que el más relevante, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, voy a leer algunas de las preguntas también que tenemos acá a los participantes. Nos preguntan, ante la creciente demanda de energía eléctrica en México por parte del sector industrial y ahora los centros de datos, ¿qué prioridad deberían tener la incorporación de transporte eléctrico? Ok, sí. Sí, no, el tema del centro de datos también es una cuestión muy importante. Ahí también hay temas de recurso hídrico también importantes. Yo creo que la verdad, cuando hablamos del transporte, el que debe de estar priorizado es el transporte público. El particular, la verdad es que yo lo dejaría en un segundo nivel, ¿no? De pues quien pueda o sea, no obstaculizar, pero tampoco fomentar mucho, porque al final, si cambiamos todos los vehículos particulares por eléctricos, seguimos en las mismas, ¿no? Lo que hay que fomentar es un buen transporte público, ¿no? Porque tampoco podemos fomentar cualquier tipo de transporte público, porque al final lo que queremos es que él y la ciudadana pues escojan moverse en transporte público. Ahí yo creo que, y mucho lo que necesitamos hacer es justamente y bueno, y afortunadamente ya se anunciaron varias inversiones de CFE en transmisión, que es lo que nos hace mucha falta. Pero yo creo que hay que buscar estrategias donde, independientemente si son centros de datos, que creo que ahí es más complicado, porque por la demanda, pero en transporte público busquemos la manera de no darle tanta lata a CFE, porque ¿cuál es luego el problema con la electrificación? Si no está planeada, es que justamente no sabes cuándo vas a tener picos de demanda, cuando no es planeada, ¿no? O sea, piensen en electrolineras donde llegan vehículos, ¿no? Llegan, salen. Vas a empezar a tener consumos, pues un poco variables. Entonces, no puede CFE reaccionar a eso. En transporte público sí, porque en transporte público, como las programaciones son predecibles y predictibles, pues tú puedes decirle a CFE, oye, estos son mis picos de consumo. O sea, y en eso puedes hacer tú con CFE varias estrategias, porque CFE te puede decir, oye, esos horarios son complicados para mí. Ah, bueno, meto un sistema de baterías para que entonces no te consuma de la red en esos momentos. Pues al final es mucho igual, insisto, caso por caso, pero yo creo mucho en la integración en estos proyectos que tiene que ser casi de a fuerzas, la integración de renovables y sistemas de almacenamiento, no solo por el costo, porque sí ayuda, obviamente, en el costo, pero también por la interacción con la red eléctrica. De esta manera, digamos, estresas menos la red, porque porque puedes obviamente tú consumir interno hasta donde puedas y únicamente usar a CFE cuando lo necesitas y buscar que sea planeado y obviamente buscar, y ahí yo creo que falta mucha comunicación con CFE y SENACE obviamente para estas cosas, donde este tipo de proyectos le tiene que dar esa información a CFE y a SENACE para decirle, oye, estos son mis consumos o estos van a ser mis consumos. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa de tu lado? ¿No? ¿Te obstaculiza o no? Y ya luego, si te quieres ir a cuestiones ya un poco, un paso dos, pues acuérdense que los vehículos eléctricos también pueden dar energía a la red. Entonces, ¿qué tal que en situaciones de emergencia, pues sí puedes voltearte y decirles, oigan, ahora necesito que ustedes metan energía a la red, ¿no? Entonces, pero yo creo que falta mucha esa comunicación entre este tipo de proyectos y CFE, SENACE, Secretaría de Energía y demás, para que sean proyectos integrales y que no se vean como independientes. Nosotros, por ejemplo, en Yucatán, cuando hicimos el proyecto, nosotros lo primero que hicimos fue preguntarle a CFE si donde habíamos encontrado, había 2 o 3 terrenos, cuál era el mejor para ellos. Y con el mejor era, ¿dónde te doy menos lata? O sea, ¿dónde me vas a odiar menos? ¿Por qué? Pues porque eran 4 o 5 megas. Entonces, ¿dónde estás más tranquilo? Y nos dio una ubicación y justo era la que nosotros preferíamos y fue en esta porque tienes una subestación acá y estábamos conectados en redundancia, ¿no? Entonces eso ayudó mucho.
hacer partícipes a CFE, yo creo que es lo mejor. Muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas que le vamos a hacer llegar más adelante. Voy Sí, a claro. permitirme cerrar con estas que creo que van en el mismo sentido. Una de ellas nos dice, voy a tratar de unirlas, ¿qué alianzas público-privadas podrían acelerar una transformación sistémica más allá de la electrificación? Y la segunda, que creo que va en el mismo sentido, habla sobre cómo es el modelo de transporte basado en vehículos eléctricos en otros países ante las inversiones en infraestructura. ¿Qué tanta participación hay del sector privado y del sector público? Mira, mucho de lo que pasa, cómo se lo reparten, digamos, porque aquí es repartir costos. Mucho, y yo creo que es el modelo que más funciona porque ahí todos le entran, ¿no? Es un modelo donde la ciudad, el estado o el responsable del transporte eh, se dedique o haga las inversiones de acometida para arriba, ¿no? O sea, cuando vas con CFE y dices, oye, voy a necesitar 4 megas, pues te va a pedir obras que no solo te ayudan a ti, como, o sea, a tu patio o lo que sea, a tu encierro, a tu electronera, sino que son obras de refuerzo que ayudan a más, entonces hay más beneficios. Entonces, eso es un buen trato. O sea, ciudad se encarga de, o estado o lo que sea, se encarga de acometida para arriba. ¿No? Que, por ejemplo, en un proyecto de 6 megas pueden ser 24 millones de pesos, por poner un ejemplo, ¿no? De acometida para adentro, el privado, ¿no? O sea, un privado por ejemplo, cuando estamos hablando de transporte público, puede ser por ejemplo, empresas como en la que yo estoy, que nosotros invertimos en infraestructura de carga y le damos al otro, que es el transportista, oye, yo te cobro un peso kilowatt hora por cada que tú consumas como si fueras una gasolinera. Pero nos metemos a la operación, ¿qué? Buscando reducir los costos. Y el otro privado, que es el transportista, pues compra los autobuses, ¿no? Y da el servicio. Entonces, un poco es un zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, porque luego el transportista quiere hacer la infraestructura de carga, obviamente acaba subcontratando, pues porque no es su giro, ¿no? Y empieza, y como la empresa de energía no se mete en su operación, entonces acaban siendo infraestructuras sobreestimadas, muy sobradas, que acaba haciendo que lo que pague la ciudad sea más. Y entonces en lugar de pagar menos y poder tener dinero para más proyectos, pues nos quedamos con uno nada más. Entonces, empresas, por ejemplo, insisto, empresas como la mía, lo que tratamos de hacer es lo que yo le llamo la justa y respetuosa dimensionamiento de la infraestructura. Respetuosa hacia CFE y hacia también los que pagan, porque no solo paga el privado. Y aparte, cuando hablamos de transporte público, independientemente del modelo, lo acabamos pagando todos nosotros. ¿Por qué? Pues porque se paga por impuestos, se paga por tarifa, o sea, lo acabamos pagando por nosotros. Entonces, mejor, prefiero los mejores dimensionamientos de infraestructura para que tengamos más dinero para otros proyectos. Entonces, yo creo que así es un buen modelo, donde todo el mundo le mete, pero que sea justo. O sea, lo que tenga que ser. Bueno, y ya para cerrar, voy a compartir esta pregunta que nos hacen, que mencionan que, bueno, como bien lo mencionaste a lo largo de la charla, uno de los problemas asociados al uso de vehículos eléctricos, pues es la carga, ¿no? Y pues también las temperaturas y el clima. En este sentido, algunos países han estado investigando, desarrollando lo que es la carga inalámbrica dinámica, sobre todo para vehículos de uso pesado. Y bueno, nos preguntan si opinas que esta tecnología sería una buena opción para mitigar o ayudar a esta problemática. Mira, nosotros en Yucatán implementamos una medio semi-inalámbrica, no es tal cual inalámbrica, que son los pantógrafos, que es como una catenaria, pero en un solo punto y a altas potencias. O sea, y por ejemplo, nuestros pantógrafos van de 300 kilowatts, pero pueden llegar hasta 600, ¿no? Entonces, en 10 minutos menos estás cargado al 100%. El problema que yo he visto al momento, pero que yo creo que se puede arreglar, y yo creo que para carga sería un buen ejercicio, es que creo que todavía no se resuelve mucho la pérdida de energía, ¿no? O sea, entre punto y punto pierdes todavía mucha energía, que yo creo que eventualmente lo van a lograr. Entonces, para carga yo que veo es que tienen que ser puntos de muy alta potencia, o sea, tienen que ser en
o en rangos. O sea, imagínate una catenaria tal vez de 1 kilómetro a 600 kilos, a 600 a 700 kilos, tal vez eso, pero justamente el problema en carga es que esas infraestructuras, ¿dónde van a estar? En la mitad de la nada. Entonces, están en la mitad de la nada. Entonces no hay nada, ¿no? Entonces ahí como que hay que ser muy creativos en cómo buscar modelos donde estas infraestructuras, que creo que son los mejores modelos, no sean, que es lo que me preocupa de la carga inalámbrica a veces, es que cómo la comparto. O sea, si yo tengo infraestructuras de carga que puedo compartir, o sea, que puedo usar más personas, o sea, más vehículos, pues obviamente lo caro de la infraestructura se disipa. En este tipo, pues obviamente solo cierto tipo de vehículos lo pueden usar, muy especializados. Eso es lo que me preocupa. Mientras no se democratice eso, como que siento que es un poco como el intercambio de baterías. Por eso está atorado, ¿no? O sea, entre más gente lo pueda hacer, por eso es muy fácil la carga por manguera, porque pues, o sea, es como muy fácil de hacer, ¿no? Entonces, mientras no superemos esas facilidades, yo creo que va a ser complicada. No la veo mala idea, pero creo que todavía estamos como que muy al principio. Pues muchísimas gracias por la conferencia y pues por darnos luz en todo este tema tan interesante y bueno, y que ha cobrado mucha relevancia y seguirá teniendo mucha relevancia por los próximos años, pues no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y bueno, si me permiten, voy a compartir pantalla para entregar la constancia de participación a la maestra Daniela. Y nada más, por favor, me ayudan a indicarme si ya pueden ver mi pantalla. Sí, Ya, ok. muchas gracias. Bueno, la Universidad de Colima, a través de la Facultad de Ingeniería Electromecánica, otorga la presente constancia a Daniela Flores Ramírez por impartir la conferencia magistral Electromovilidad y redes de carga, tendencias, retos y oportunidades para México. Esto dentro de nuestros eventos de Ciencia Abierta, una ventana en la ingeniería que estamos desarrollando en el marco de la celebración por los 39 años de la fundación de la Facultad de Ingeniería Electromecánica. Atentamente, estudia, lucha y trabaja, septiembre de 2025, y firma su servidora, Janet Aurelia Alcalá Rodríguez. Muchísimas gracias, maestra, y también le vamos a hacer llegar un pequeño presente que nos Muchísimas hablando, gracias. podemos hacérselo llegar, pues con el logo oficial conmemorativo a nuestros 39 años en la facultad. Y a todos quienes nos acompañaron el día de hoy, pues muchísimas gracias. Continuaremos con la serie de charlas. Les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales. Nuevamente, nuestro agradecimiento. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. La licenciatura en Ingeniería en Tecnologías Electrónicas tiene como objetivo formar profesionales altamente capacitados en la electrónica, automatización, diseño electrónico, sistemas embebidos, semiconductores y las nuevas tecnologías emergentes como Internet de las Cosas, IoT, y procesamiento de datos en la nube a través de un enfoque práctico y desarrollo de proyectos, por lo que esta carrera permite a sus egresados y egresadas diseñar, desarrollar e innovar soluciones tecnológicas. Además, se fomenta la responsabilidad social y el desarrollo sostenible, impulsando soluciones tecnológicas que contribuyan al bienestar de la sociedad. La carrera promueve la igualdad de género y la inclusión, garantizando un entorno de aprendizaje equitativo que fortalezca la participación de todas las personas en el avance tecnológico. Esta carrera es para ti si te interesa comprender y aplicar los principios de la electrónica, automatización y el diseño electrónico. Diseñar e innovar soluciones tecnológicas para mejorar procesos en sectores como manufactura, automotriz, energía renovable y más. Desarrollar sistemas electrónicos de potencia, control y gestionar tecnologías emergentes como semiconductores e IoT. Resolver problemas tecnológicos con un enfoque analítico, crítico y creativo. Aplicar soluciones en procesamiento de datos en la nube, facilitando la gestión y almacenamiento eficiente de grandes volúmenes de información. Contribuir al desarrollo sostenible y la responsabilidad social a través de la tecnología. Trabajar en equipo en un entorno interdisciplinario y multicultural. Impulsar la igualdad de género y la inclusión en el ámbito tecnológico.
Él o la egresada de la licenciatura en Ingeniería en Tecnologías Electrónicas puede desempeñarse en industria manufacturera y electrónica, desarrollo y mantenimiento de sistemas electrónicos avanzados, incluidos dispositivos basados en semiconductores, sector automotriz y sistemas de geolocalización, empresas de comunicaciones electrónicas, diseño y gestión de redes de voz y datos, así como la implementación de soluciones de Internet de las cosas, fabricación de circuitos y sistemas embebidos, desarrollo de hardware y software para dispositivos electrónicos incluidos basados en IoT y sistemas con procesamiento en la nube, automatización y control industrial, optimización de procesos en plantas de producción, distribución de energía y control inteligente a través de soluciones de IoT y tecnologías de la nube. El perfil del egresado y egresada está orientado a enfrentar los desafíos tecnológicos del presente y el futuro, con una formación integral que incluye la aplicación de tecnologías de vanguardia como semiconductores, Internet de las cosas y procesamiento de datos en la nube, energías renovables, monitoreo electrónico para el desarrollo de la salud, siendo capaz de diseñar soluciones innovadoras, sustentables y responsables. Para obtener más detalles, revisa la información que aparece en pantalla.